10 medidas en total fueron las anunciadas por Luis Caputo, que lo que anunció, y ahora vamos a ir repasándolo más allá de escuchar esta parte de este discurso de 17 minutos, donde trató también de hacer un poco de docencia, de explicar el trasfondo de las medidas, haciendo hincapié en que la lectura que hace el gobierno de la crisis económica argentina es que el origen es fiscal, que el origen es que Argentina gasta más de lo que genera en términos de ingresos y de riqueza, y que eso es lo que ha generado problemas con la inflación, problemas con el dólar, problemas con el endeudamiento externo, y que en los últimos años se vienen atacando las consecuencias, pero que no se va a la raíz, que es justamente el exceso de gasto, y a eso apuntan las medidas. Claro, son títulos, falta todavía, y eso seguramente lo iremos conociendo a lo largo de los días, el detalle, la letra chica. Pero a ver, vayamos repasando algunas de estas medidas que fueron planteadas hoy de vuelta por el vocero presidencial Manuel Adorni. Primera medida: no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Esto es básicamente que aquellas personas que hayan sido contratadas en el último año, cuando ya estaba finalizando el gobierno de Alberto Fernández, su gestión, bueno, esos contratos no serán renovados. Eso va a significar una reducción, por lo menos de parte de los contratos del Estado. No lo aclaró, pero se supone que no habrá nuevas contrataciones, porque si hubiera nuevas contrataciones, eso no tendría un impacto en términos de reducción del gasto. Primer punto. Segundo punto: suspensión de la pauta del gobierno nacional por un año. Claro, recordemos acá en la Argentina, como ocurre en la mayor parte de los países, el gobierno, los gobiernos asignan dinero a los medios de comunicación en nombre de, obviamente, hacer difusión de campañas oficiales. Esto en el pasado, esto que es necesario porque hay que hacer difusión de una serie de campañas que realizan los gobiernos. Digo, acá cuando nos referimos a campañas, puede ser campañas de vacunación, campañas que llaman a generar conciencia, por ejemplo, sobre la importancia de respetar normas de tránsito, campañas donde se anuncian modificaciones legales que requieren también que los ciudadanos se adapten. Todo eso, obviamente, el Estado le paga a los medios de comunicación por hacer uso de ese espacio. Claro, en los últimos años también es cierto, los gobiernos lo han utilizado muchas veces como una herramienta para influir sobre las opiniones vertidas por los medios de comunicación. Lo que no está claro es si esto afecta a todos los organismos también descentralizados que dependen del gobierno nacional. Ese es un interrogante. Digo, las empresas públicas están contenidas porque también muchas veces esta pauta sale de empresas públicas, mejor dicho, que también publicitan en los medios. Desde ya no va a afectar a todo lo que es la pauta que nace de los gobiernos provinciales y municipales de la Argentina, pero ya es un avance en términos de una reducción del gasto. Después, ministerios que se reducen de 18 a 9, las secretarías de 106 a 54. Bueno, ayer hacíamos la comparación. Argentina queda queda de esta manera, lo veíamos ayer, te decía, como el país de América Latina con menor nivel de ministros, con menos ministros en el gabinete. Los que más se le acercan, Guatemala y Uruguay, ambos con 14 ministros. Argentina queda con 9, reduciendo a la mitad. Esto obviamente marca una reducción de la burocracia y sobre todo de los altos funcionarios, porque también se recortan secretarías, se recortan direcciones nacionales. Eso permite cierto ahorro más allá de una estructura burocrática más compacta. Reducción al mínimo de las transferencias discrecionales a provincias. Acá lo que hay que tener en cuenta es que Argentina tiene un sistema federal por el cual hay muchísimos impuestos que se recaudan en las provincias. Por ejemplo, en lo que es el IVA, uno va y compra un bien en una provincia, el 21%, depende del bien, pero en líneas generales el 21% del precio que paga el consumidor es en términos de este impuesto que es el IVA. Eso lo recauda la provincia, pero se transfiere a la nación. Y la nación lo que hace, a través de una fórmula que es la coparticipación federal establecida por ley, es automáticamente
asignar partidas presupuestarias impositivas en función de diferentes criterios que son automáticos y por lo cual a cada provincia le corresponde un determinado porcentaje. Acá tiene que ver lo que esta provincia aporta, tiene también que ver la población que tiene y otras variables. Ahora, más allá de la coparticipación, hay otros fondos que son los aportes del Tesoro, donde el gobierno decide a su antojo cómo se asigna este dinero. Y de vuelta, a veces se ha utilizado para ayudar a provincias en problemas y a veces se ha utilizado para condicionar el apoyo político de estas provincias. Lo que anuncia George Caputo es que prácticamente estos aportes del Tesoro no van a estar más, lo cual también permite una reducción del gasto público. Pasemos a ver a otras medidas. No se licitan obras públicas nuevas y se cancelarán las licitaciones aprobadas que no hayan comenzado. Bueno, este es uno de los puntos, yo les diría, más fuertes de las medidas en términos de cuánto puede ahorrarse de gasto, porque obviamente la obra pública nacional, las grandes obras de infraestructura cuestan mucho dinero, hay mucho dinero que ha ido ahí. Caputo decía ayer, también ha habido mucha corrupción en la obra pública porque se firman contratos con sobreprecios para que luego estos sobreprecios vuelvan a los funcionarios, o por lo menos se ha denunciado esto históricamente en toda América Latina, no es algo nuevo. Basta ver el caso de Odebrecht, es toda corrupción ligada a la obra pública repartida por toda América Latina. Esto en principio va a significar que se paraliza la obra pública, salvo aquellas obras que ya están en marcha. Este va a ser un punto fuerte de ahorro. Después, reducción de subsidios a la energía y transporte. Básicamente acá lo que hay que tener en cuenta es que sobre todo en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, es decir, todo lo que es Buenos Aires y el conurbano, lo que rodea a la capital, hay subsidios muy fuertes que permiten que los usuarios, por ejemplo, de los trenes, de los autobuses, de los colectivos, que también la energía eléctrica, que también el gas, por ejemplo, está fuertemente subsidiado. Entonces el usuario paga un porcentaje muy chico de la tarifa. Entonces eso ha generado distorsiones. Que por ahí una cena en un restaurante, como no está controlada, cuesta 6 veces más de lo que puede llegar a costar el uso de la luz de ese mismo usuario durante todo un mes. Algo que no pasa en ningún otro lugar del mundo, sí venía pasando en Argentina. Bueno, reducción muy fuerte. Acá falta ver la letra chica. Decía hoy el vocero presidencial que esta reducción empezará a aplicarse en principio desde el 1 de enero de 2024. Ahora, ¿es para todos? ¿Hay un segmento que va a seguir recibiendo subsidios? ¿Va a ser automáticamente de un día para el otro se quitará todo o va a ser gradual, se van a ir quitando progresivamente? Bueno, nos enteraremos seguramente de manos de la Secretaría de Energía próximamente de esto. Después, punto número 7, se mantienen los planes potenciar trabajo con presupuesto 2023. Esto es importante. Acá los planes potenciar trabajo es uno de los principales planes sociales que se han creado durante el último gobierno, más de 1 millón de planes repartidos, y son planes para aquellas personas que no trabajan, donde supuestamente a cambio de una contraprestación se les da un dinero. Bueno, más allá de que hay muchas dudas respecto de, bueno, no se le está pagando a gente que quizás no termina trabajando, eso, perdón, después, ¿quién administraba? ¿A quién se le asignaba ese tipo de planes? No era directamente del gobierno, sino que el gobierno asignaba a las organizaciones sociales la asignación justamente de estos recursos, lo cual daba lugar a empoderar a organizaciones que muchas veces después terminan generando mucho ruido social. Hay que decirlo acá, lo que estableció ahí el gobierno se va a mantener fijo el monto en todo 2024, es decir, no va a haber una actualización por inflación. ¿Qué significa esto? Una fuerte licuación, porque si podemos llegar a tener 200 o 300% de inflación y se mantiene fijo, estamos hablando de que en términos reales es una baja muy fuerte de lo que se destina en este punto. Después, dólar, otra de las medidas que eran esperadas. El tipo de cambio oficial se devalúa, hay una devaluación del peso del casi 50%, porque estaba un tipo de cambio oficial en 400, se sube a 800, además aumenta el impuesto país, un impuesto que hace que, por ejemplo, los consumos con tarjeta de crédito y otro tipo de consumos sean
por encima, el dólar termina siendo en vez de 800, 1.300, por ejemplo, en el caso de los consumos con tarjeta de crédito. Acá es un sinceramiento esto. ¿Por qué? Porque Argentina venía con una brecha cambiaria de casi 200% entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio libres, que estaban, insisto, hasta 3 veces más que el tipo de cambio oficial. Eso generaba un montón de distorsiones porque estaba muy controlado el valor del dólar. Lo que hace el gobierno es hacer un sinceramiento subiéndolo a 800 pesos en este momento. Después, se eliminan las CIRAs, que es el sistema de importaciones de la República Argentina. ¿Qué era la CIRA? Básicamente un esquema de licencias no automáticas de importación, por el cual si una empresa necesitaba insumos del exterior para producir, tenía que llenar una planilla, pedir una solicitud y la Secretaría de Comercio decidía, con un criterio no siempre del todo claro, si correspondía o no darle los dólares necesarios a esa empresa para que pueda importar. Bueno, este sistema se elimina. Lo que dijo Caputo ayer es, en principio, cada cual va a poder importar lo que necesite a un determinado valor, que va a ser un valor más alto que el del dólar oficial. Ahora, la pregunta es, de todas maneras, si efectivamente, ¿cómo va a ser la operatoria de ese sistema? Si efectivamente no va a ser automático. Él habló de un sistema estadístico. Bueno, quedará por dilucidar si efectivamente será un sistema ya completamente automático, donde cualquiera va, se presenta ante el Banco Central y recibe los dólares, o si hay también alguna traba burocrática. Y por último, se duplica el monto de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar aumenta un 50%. La asignación universal por hijo es una asignación que todas las mujeres reciben, todas las madres reciben, todas aquellas que no tienen empleo, que no tienen un empleo en blanco, un empleo registrado, reciben por cada uno de sus hijos. Y el monto por cada hijo se va a duplicar, crece un 100% para de alguna manera empatar el impacto sobre los precios que va a tener, sobre todo la suba del dólar y la devaluación. En la tarjeta alimentar, que es una tarjeta que directamente lleva recursos a una tarjeta para familias más necesitadas para que puedan comprar alimentos, va a crecer un 50% el dinero que está contenido en esa tarjeta para pagar alimentos. Lo dijo en su momento Milei en el contexto de un ajuste, de una reducción del gasto público generalizada. La única billetera que va a estar abierta, el único rubro donde se va a admitir un aumento del gasto es en el Ministerio de Capital Humano, que es básicamente la posibilidad de justamente apoyar a aquellos que más lo necesitan. Bueno,